Creo que podemos comenzar. Muy bien. Comienzo entonces por decirle muchas gracias. Estoy muy contenta de poder estar en esta conferencia. Estoy, tengo un vínculo muy estrecho con la asociación, como ya lo mencionó Noah. Voy a hablar acerca de las personas transgénero, sus derechos y vulnerabilidades desde la perspectiva de la India. ¿Quién somos? Como en otros países, la comunidad transgénero o el término transgénero es muy amplio, se refiere a aquellos individuos cuyas normas de género son opuestas. Las personas transgénero son individuos que de cualquier edad o sexo, cuya apariencia o características personales o comportamientos difieren de los estereotipos de cómo deberían comportarse o lucir los hombres y mujeres. También pueden seguir las normas binarias desde la perspectiva de la India. Como ustedes saben, es un país donde hay tantos idiomas, tantas realidades, tantas religiones. Eso también afecta a nuestra identidad. Tenemos tantas identidades locales, como si vamos al sur de la India, Shifty, Shaktis, Shoktas, Shopas, Ardis, Shakis, son distintos grupos culturales, no solamente en la India, sino en muchos otros países como Pakistán, Nepal, Bangladesh y Afganistán. Están presentes estas diferencias. Desde unas 4.900 personas que se identifican como transgénero viven en la India, y las personas asociadas con esta comunidad saben que esta cifra es problemática porque se consideran en su mayoría mujeres transgénero. Los hombres transgénero en realidad no se cuentan en esa cifra. La mayoría de las personas transgénero, debido a sus roles de género o que no tienen una identificación nacional, no se cuentan en estos 490.000, en esta cifra. Los datos son muy importantes. En 2008 o 2009, el PNUD en la India estimó 1.8 millones y ven una gran diferencia entonces en la estimación del PNUD, que es mucho más grande que la estimación o el cálculo anterior del censo de la India. Esto es acerca de quiénes somos, nuestro estado legal. En 2014 hubo una sentencia del Tribunal Supremo de la India que las personas transgénero serían un tercer género y que se le darían todas las facilidades, todos los derechos como otras personas en la sociedad. Lo más importante de este dictamen es que cualquier persona que se autoidentifica como persona transgénero o no binaria o hombre o mujer, pueden hacerlo, pueden identificarse como el tercer género sin ningún tipo de interrogación, intervención. Nada pasó, de hecho, luego de este dictamen de 2014, y luego después, mucho después, se, se aceptó otra ley, y esta es una ley en vigor, la ley sobre los derechos de las personas transgénero, y esto permite la identificación de las personas transgénero y la protección de sus derechos. Ahora, si una persona transgénero puede au- tener su documento de identidad,
uno debe ir a un magistrado del distrito. Este magistrado debe emitir un certificado que esta persona es una persona transgénero y luego quizás va a elegir una identidad binaria como hombre o mujer. Tiene que volver a obtener ese certificado para esa identidad binaria a través de otra sentencia. En base a esto también se aprobó otro decreto en abril de 2020 y se dio feedback por parte del público y este feedback fue acogido. Esta definición también tenía algunas dificultades, pero algunas de estas ideas, como por ejemplo la ley de propiedad, de herencia, de matrimonio, de adopción, no lo contemplan. También hay muchas disparidades en la ley de violaciones. Como ustedes saben, si una mujer cisgénero sufre violencia sexual, la, el dictamen contra la persona que comete ese delito es 7 años. En cambio, si es contra una persona transgénero, es solamente 2 años. El problema es que el contexto de la India, muchas veces hemos visto que las personas que no viven con sus familias o que no viven en sus comunidades, no van a tener el apoyo de su comunidad. Hay aspectos positivos y aspectos negativos en la India, pero en general creemos que hay muchos más positivos. Con respecto a nuestra identidad y aceptación legal, es esto que acabamos de mencionar. ¿Y qué problemas encontramos? Bueno, como en otros lugares del mundo, empiezan el entorno familiar, en la educación. Es muy difícil tener acceso a los entornos públicos como centros como lugares públicos, comerciales. Recuerdo que hubo personas a las que no se les permitió el ingreso a los shoppings porque la persona no era lo que se llama persona cisgénero y se le pensaba que son partes de la comunidad o las personas que piden este dinero en público. Con respecto a la salud, sí, el SIDA, el HIV es un gran problema aquí. Tenemos unas tasas de prevalencia muy altas en la población transgénero, pero hasta ahora, si bien hemos tenido un programa ya en fase 4 para el control del SIDA, hay pocas intervenciones para la población transgénero. El comité, la, com- la comunidad transgénero no está recibiendo el apoyo necesario en este ámbito y en la pandemia del COVID ha hecho que la situación para la comunidad trans sea aún más compleja. Aquellos que están en espera de una cirugía de reasignación de género, bueno, estas cirugías por supuesto que se han pospuesto para satisfacer las necesidades de la pandemia de COVID y esto también tiene impactos importantes en la salud mental. Durante la pandemia del COVID, eh, teníamos que, por ejemplo, mucha gente se vio forzada a quedarse en sus hogares con su familia y no podían expresar su identidad de género real y esto tuvo realmente grandes impactos sobre la salud mental. Si yo, por ejemplo, cierro los ojos, recuerdo muy pocas personas en mi comunidad que pueda decir que me apoyaron. El problema es que si uno no recibe la educación
adecuada, si no terminamos nuestra educación, si sufrimos discriminación en todos los ámbitos de nuestras vidas, por supuesto es mucho más difícil para las personas al sentirse motivadas, incluso para terminar la educación, y terminamos abandonando. Hay muchas personas de la comunidad trans que quedan sin hogar si las familias no los aceptan. Nos vemos forzados a hacer, por ejemplo, trabajo sexual. La discriminación es muy tangible y no solamente las complicaciones con el HIV, sino que también la atención a la salud, la automedicación es un problema bastante prevalente aquí. Recuerdo a mi comunidad, mis amigos que han tenido muchos problemas con estos, con esto no siguen, por ejemplo, las recomendaciones médicas. Recuerdo a una persona, por ejemplo, que estaba tomando hormonas por cuenta propia y sabemos que esto puede tener repercusiones importantes en sus organismos, en sus cuerpos, debido a los problemas de salud mental, la depresión. Muchas veces en distintas partes del país las personas se hacen adictas a distintas sustancias, por ejemplo, el tabaco, alcohol, como ya mencioné antes. No, no tenemos, por ejemplo, presencia en las leyes de adopción, en las leyes de matrimonio, así que la situación ha sido difícil para la comunidad. Para una persona trans, todo lo que puede estar disponible para otras comunidades y no lo está para la comunidad trans. Es una comunidad bastante patriarcal donde las normas de género también son difíciles e incluso para las mujeres y especialmente para cualquiera que no conforme con las normas tradicionales de género. Muchas veces nos terminamos degradando porque el hombre es quien va a estar a lo alto de la pirámide de la jerarquía y la mujer va a estar al final. El HIV-Sida es uno de los principales problemas de salud, también otras infecciones de transmisión sexual. Eh, estamos en la fase 4 del Plan Nacional contra el HIV-Sida. Estamos trabajando en una intervención junto con mis otros colegas para participar en estas iniciativas junto al Ministerio de Salud y estamos trabajando estrechamente con organizaciones nacionales para lanzar la fase 5 de este programa y estamos pensando en aquí integrar a esta nueva fase del programa un abordaje de salud. No hay algunos colegas de TIPAS de la asociación, saben que ya he hablado, que ya sabemos que contamos con su apoyo y cuentan con el nuestro para hacer algún trabajo, algún informe, junto con el Ministerio de Salud, sabiendo que ser transgénero no es un problema de salud mental, no es una enfermedad, no es ningún tipo de patología. Hay muchos mucho que se puede hacer con respecto a, a nuestra salud, a nuestra salud física y mental. Hablamos también del trauma como un gran problema de salud en nuestra comunidad, la victimización en problemas en la familia, en el ambiente laboral, en el trabajo, en la educación, aparte de una pequeña cantidad, unas pocas personas en mi comunidad, creo que la mayoría de las personas que están trabajando o que ganan dinero sin problema, pero realmente en nuestra comunidad esto no pasa tan comúnmente. Y la salud mental es uno de los mayores desafíos en nuestras vidas porque los problemas empiezan a nivel familiar. Muchas veces nuestros padres biológicos no aceptan
nuestra realidad. Esto se refleja también en la vida educativa. Siempre que yo entro en contacto con las personas o cuando me preguntaban si yo iba a, si yo era un estudiante trans y tenía, bueno, problemas con salud mental, el experto de salud mental, en vez de apoyar a los estudiantes, les dicen, bueno, el problema es porque sos así, ¿por qué no suceden los mismos problemas con el resto de los estudiantes? Entonces el sistema no está muy sensibilizado para entender nuestra situación. El problema principal es que siempre los servicios públicos o estos departamentos no están preparados para tratar con nuestra comunidad cuando hablamos de adicciones, traumas, salud mental. Muchas veces vemos que las personas de nuestra comunidad terminan recayendo en estas adicciones por falta de cuidados adecuados. Hay muchos desafíos que estamos enfrentando en nuestra vida diaria. Esto no es nuevo. Hablando de la realidad, como yo les dije, hay pocos datos, pero hay una estrategia, hay informes que podría darles distintos ejemplos. Hay una sección en el Código Penal de la India que se llama sección 354, que habla con los distintos delitos y violaciones delitos sexuales que no se extiende a las personas transgénero, pero en octubre de 2020 el Tribunal Supremo emitió otro decreto en donde donde establecen que deben haber cambios en el Código Penal para contemplar la violencia sexual. Hubo también un informe de 2020 que publicó la CIS, el Centro de Internet y de Sociedad. Dice que los informes de la India no reflejan la realidad de género en la India y que se necesita esta información para la toma de decisiones, ya que muchas veces las personas trans o las personas intersex no son consideradas en estos informes, no están representados en los datos. Dicen que hay muchos desafíos arraigados en la sociedad india y no solamente hablamos que las personas trans no están empleadas, también han sufrido traumas y que tienen muchos obstáculos y barreras para poder visibilizarse en público y poder enfrentar sus obstáculos. Yo soy de la parte del sur de la India, de Kerala, y se hizo una encuesta de las personas transgénero. Ellas informan, por ejemplo, que la mayoría, más de un 52%, abandonan sus estudios debido al abuso y también sufren de abuso por parte de los bullies, de los acosadores. También esto sucede online y esto sucede debido a su identidad de género. Otro estudio que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la NHRC, en 2017 con 900 personas transgénero en 4 distritos, también en la región capital, dice que en las personas 3 de 4 personas transgénero o 82% en Uttar Pradesh nunca asistieron a la educación o que abandonaron la educación antes del 10.º grado.
como ya les mencioné, se puede pedir una tarjeta de identificación nacional transgénero, pero si bien esto se puede hacer, 85% de las solicitudes de personas transgénero para obtener su tarjeta de identificación, estas solicitudes aún están pendientes, o sea que demoran mucho de no obtenerla. Con respecto a la alianza HIV-Sida, en la India comenzamos a trabajar en 1999. Trabajamos con la población que sufre HIV-Sida para mantener y preservar la dignidad de las comunidades y de la población que vive con HIV-Sida. Son muchas mujeres, muchas trabajadoras sexuales, personas transgénero y personas que utilizan jeringas. Valoramos las respuestas que se encuentran en los abordajes de derechos humanos y trabajamos con las comunidades afectadas y las comunidades marginalizadas debido a su género, orientación sexual o cualquier otro factor. Tenemos distintos programas en toda la India. Estamos trabajando actualmente con más de 450 organizaciones, organizaciones comunitarias que trabajan en distintas comunidades y trabajamos en todo el territorio nacional, sobre todo con la NACO, que es la Asociación Nacional para el Control del SIDA, y con la SACS, que son las sociedades de prevención y de control de SIDA. También estamos trabajando muy estrechamente con las sociedades nacionales de control para llevar adelante el programa de HIV-Sida, para generar un sistema de derivación para la comunidad trans de la India que vive con HIV-Sida cuando necesitan saber a dónde dirigirse. Nosotros los ayudamos, los contactamos con expertos para poder atender sus necesidades y también les decimos que necesitan hacer en términos de su educación, en términos de sus derechos de salud, y también hacemos abogacía y defensoría. Si bien muchas veces no recibimos dinero de estas organizaciones, pero es importante gestionar las contribuciones para poder brindar esta ayuda que es tan necesaria. A futuro hay tanto que podemos hacer y lo que necesitamos es trabajar con el gobierno central y el gobierno general para trabajar estrechamente con las organizaciones comunitarias, aquellas que trabajan con la comunidad transgénero. También se debe involucrar a las comunidades al nivel de desarrollo de políticas e implementar programas de monitoreo constante e implementación. La participación colaborativa es sumamente importante y con respecto a las leyes necesitamos trabajar para el desarrollo de nuevas leyes, por ejemplo, las leyes de matrimonio, leyes de violación, leyes de adopción, etcétera, donde no estamos representados. Hay muchas organizaciones que están, sí, trabajando en conjunto, organizaciones comunitarias que están trabajando en conjunto, pero aún así necesitamos trabajar mucho más estrechamente los unos con los otros para poder lograr la participación de la comunidad, para también informar la toma de decisiones a nivel de políticas y poder subsanar estas brechas, y se necesitan más estudios, más investigaciones, porque es un gran desafío. No tenemos datos estatales, datos oficiales acerca de, por ejemplo, la participación en la educación, cuántas personas, por ejemplo, sí, por ejemplo, las tasas de acoso, por ejemplo. Muchas veces quienes sufren acoso no quieren ir a la policía a reportarlo porque han tenido muy malas experiencias y si lo hacen las represalias son aún peores.
Así que necesita defensoría y esfuerzos de abogacía constantes para poder trabajar con otros aliados, con otros colegas a nivel global, con organizaciones globales, para poder adoptar un abordaje holístico, más integral. Y si tuviera que resumirlo, creo que por supuesto que necesitamos esforzarnos aún más, trabajar aún más, y que por supuesto tenemos todavía un largo camino por recorrer. Muchas gracias y con gusto contestaré cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias por la presentación. Me gustaría ahora, luego hacemos las preguntas y también podemos ahora escuchar a Petri a ver qué tiene ella también para aportar a toda la charla. Muchas gracias, espero que vean la pantalla. Sí, la vemos bien. En primer lugar, me disculpo si no miro a la pantalla porque no tengo los anteojos y a veces me cuesta un poco. Me llamo Petri, soy de República Checa, un pequeño país en la mitad de Europa. Tenemos unas 10 millones de personas. Soy de una organización que se llama Transparent y soy activista trans hace 1 año y medio. Transparent CZ, perdón. Existe hace unos 5 años. Aquí les dejo algunos de los links a nuestras redes sociales. Nos pueden mandar un mail si se les ocurre algo y yo les voy a contestar. Tenemos un sitio web también. Tenemos un sitio web en inglés. Si quieren averiguar un poco más sobre nosotros, pueden ir a la web. Y también un video introductorio en inglés sobre nuestra organización, si les interesa verlo. En primer lugar, me gustaría presentar a la organización. ¿Qué hacemos? Hacemos muchas cosas, pero para resumirlo, hacemos que las personas trans tengan una mejor vida. Por ejemplo, tenemos reuniones de apoyo, también brindamos servicios de consulta y mejoramos la concienciación con respecto a la comunidad trans hacia el público en general. Organizamos talleres, presentaciones, invitamos a los medios, a la prensa, a algunas de estas reuniones, y también trabajamos en pos de los derechos trans. En el proceso legislativo también brindamos nuestro apoyo, pero claro, lleva tanto tiempo modificar las leyes que, bueno, vamos a ver qué pasa. Fíjense que aquí algunas fotos de gente muy feliz de años anteriores. El tema de esta presentación, elegí de hecho el nombre de los defectos del cambio de género en el sistema jurídico en Chequia. El tema es que el sistema lleva mucho tiempo y hay algunas cosas que hay que cambiar. No siempre es difícil. No es que sea difícil de cambiar, pero muchas veces los políticos complican la cosa. Me gustaría ahora hablar de algunos de los elementos obligatorios para modificar la marca de género. En primer lugar, hay que encontrar un médico o médica, un sexólogo en Chequia para que les pueda guiar en el proceso. Tienen que obtener un diagnóstico. Y esta es la parte más estigmatizante, porque aparece en la historia clínica para siempre.
Antes, esto era un problema en algunos lugares de trabajo porque la gente no entendía qué significaba y pensaban que teníamos un trastorno mental, pero ahora está mejorando. Para obtener este diagnóstico hay que pasar por el proceso de las citas médicas, exámenes médicos y lleva un tiempo. Creo que el proceso más rápido para un diagnóstico sería 3 meses y luego también las hormonas y luego lleva al menos 6 meses. El proceso de hormonización lleva entre 6 meses y 1 año. Y el proceso no es muy bueno porque hay que convencer a las otras personas de que somos trans. Y no todos quieren hacerlo. Por ejemplo, en la República Checa, por ejemplo, todavía hay que trabajar en el tema del matrimonio igualitario, pero se va a modificar la ley dentro de poco, pero bueno, ya hace 10 años que se está hablando de esta ley y esperemos que se apruebe pronto. También hay que presentarse ante un comité de aprobación que incluye un grupo de expertos en sexología, psiquiatría, psicología. Son como 7 personas que no te conocen. Es probablemente la primera vez que te ven. Según el examen, los documentos que te manda el sexólogo, la psicóloga, se aprueba o desaprueba tu modificación. No aprueban este cambio jurídico, sino lo que aprueban es la cirugía de cambio de sexo. En República Checa es obligatorio pasar por una cirugía de cambio de género o de sexo para que te cambien el género jurídico, digamos, que está mal. Está mal hacerlo así. Fíjense aquí, en los países donde es obligatorio pasar por una esterilización para poder hacer el cambio de género jurídico, y la República Checa es uno de los 9 países donde todavía es obligatorio hacer esto. Las organizaciones trans activistas y de derechos humanos están en contra de esta política y porque quieren proteger la integridad del cuerpo. Y el problema es que no todos quieren hacerse la cirugía, no todos pueden hacerse la cirugía. Eso en primer lugar. Estamos intentando cambiar esto. En el Parlamento se está discutiendo una modificación en la ley. También organizamos algunas campañas que lo apoyan. Y hablamos con algunos políticos y vimos que hay como 3 grupos de políticos. Número 1, apoyan la modificación de la ley y apoyan a las personas transgénero. Es el grupo 1. El grupo 2 no entienden el tema, no quieren hablar del tema, no les importa. Y en el tercer grupo son políticos que están en contra de la gente en general, de la gente que va contra los valores tridacionales, digamos, ese tipo de cosa estúpida, etcétera. Pero también hay un partido político que se llama Pirates, como piratas, quizás lo conozcan. Quieren cancelar, quieren derogar esta obligatoriedad de la esterilización para obtener el cambio jurídico de género, por ejemplo.
Pero hay otros partidos políticos que están contra las comunidades LGBTQ y contra la comunidad transgénero o contra el cambio del género jurídico. Fíjense aquí un póster. Por suerte no es un partido político que sea popular. Probablemente ni siquiera ingresen al Parlamento este año. Fíjense lo que dice el póster. Hay solo 2 géneros o sexos. Y tienen como este mensaje supremacista. Además, también nuestro presidente dijo en una entrevista que las personas trans son asquerosas y que nos dañamos a nosotras mismas porque queremos pasar por estas cirugías. Y no es lo que debería decir alguien que esté a cargo del Estado. Muchas personas jóvenes y políticos y políticas, de hecho, se la juegan por nosotros y nos apoyan también. Y eso es muy positivo. Hasta hemos recibido algunas donaciones. Y eso muestra cómo el tema es parte de la agenda política y pública de Chequia. Fíjense aquí algunas de las campañas de esterilización. Fíjense este eslogan. Hay que esterilizar a los pepinillos y no a las personas trans. Fíjense aquí también otros obstáculos que existen cuando hablamos de otros temas en República Checa. Es el cambio de nombre. Porque uno cambia el nombre 2 veces. Antes de presentarse ante el comité de aprobación hay que pasar por un cambio específico y luego de que se cambia la marca de género, allí se cambia nuevamente el nombre. Creo que eso lleva mucho tiempo y no tiene sentido en realidad. Porque esto del nombre unisex es un poco raro porque en el idioma checo no hay muchos nombres unisex y la gente por lo general elige nombres de otros países o de otros idiomas y puede, no sé, generar un tema ahí, pues la gente se puede preguntar por qué tenés un nombre tan peculiar. También algunos nombres tienen partes finales un poco raras y eso puede ser un problema. Por eso no vemos la necesidad de que haya que cambiar la cédula de identidad y el pasaporte 2 veces. Quizás también la disponibilidad de atención médica y psicológica también es un problema porque en la República Checa no hay no hay suficientes sexólogos que sean de buena calidad. Hay unos que sean buenos, hay unos 10 que tienen un parte de su experiencia con personas trans y solamente 4 de ellos son excelentes y la gente realmente dice que son muy buenos. Esto realmente muestra por qué es un problema, porque uno de los mejores sexólogos ya tiene toda la agenda completa hasta fin de año. Imagínense. Ese es uno de los problemas. Y también
si uno va a un profesional que no es tan conocido, es un problema porque puede encontrarse con algún comentario transfóbico, o a veces no entienden, piensan que una es gay, o que es mujer, o que tendría que hacer cosas más masculinas, bueno, cosas estúpidas. También tenemos el problema del tiempo, porque a veces lleva tiempo para ir al comité de aprobación. Tiene que pasar al menos un año del tratamiento con hormonas, y lleva unos 6 meses obtener el diagnóstico y hay que esperar la cirugía. Si elegimos el mínimo obligatorio de la esterilización, la cirugía se puede hacer en cualquier hospital. Así que creo que llevaría unos 2 o 3 meses. Pero no todos quieren pasar por 2 cirugías y quizás no quieren hacer toda la reasignación de sexo en una sola intervención. Y hay muy pocos cirujanos que pueden hacerlo. Y puede llevar hasta 1 año y medio, al menos, de hecho, 1 año y medio. Muchas veces sucede que el tiempo de espera es mucho más prolongado. Para resumir, lleva al menos 2 años y medio, quizás ahora con COVID, 3 o 4 años para poder cambiar la marca de género. Esperamos que eso cambie pronto y que tendría que depender de la autodeterminación de las personas o simplemente del examen del sexólogo. Bueno, creo que eso es todo. Quizás haya otros temas que ustedes ya conozcan, como transfobia, también la representación de las personas trans en la prensa, pero bueno, creo que no es necesario que me refiera a esto en este momento. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahora o bueno, ahora cuando hagamos las preguntas. Muchas gracias por todo. Gracias por esta presentación, fue muy buena. Petri, sé que tenemos me está diciendo que el anfitrión pausó mi video porque Avery, tú sos la anfitriona. Sí, ok, creo que tenemos distintas preguntas, se acumularon varias preguntas. Félix, creo que él tenía algunas preguntas. Félix, no, puedes prender tu cámara. La segunda pregunta era por qué la asociación era pertinente para nosotros poder trabajar en eso. Con los países europeos podrían concentrarse a nivel local. Muchas gracias. Perdón, hubo una pregunta para mí. Perdón, ¿me podían decir si alguna de esas preguntas era para mí? En el panel de Q&A de preguntas. Sí, en el panel hubo una para mí, yo ya la respondí. Steph y Norman preguntó
Si han trabajado con el programa acelerador, me interesa tu perspectiva para integrar los trabajos en HIV-Sida y reafirmación de género. Y Amarita, tú dijiste sí, estamos trabajando con estas asociaciones para trabajar en todos los estados. Gracias. Y los colegas de Accelerate y Technical en los trabajados en las organizaciones de SIDA HIV a nivel nacional. Jax tiene una pregunta para las mujeres trans. 1.5 se nos pide, es una exigencia para hacer la eliminación del vello para las cirugías de reasignación de género. En realidad lo puedes hacer en cualquier momento, tanto la barba o vello del corporal, no se necesita ningún tipo de aprobación. La aprobación de los comités es solo para la esterilización. No es necesario ni tener en tratamiento de hormonas, puede ir a cualquier esteticista, digamos, para hacer la remoción de pelo, pero bueno, uno tiene que pagarlo y es un procedimiento bastante costoso, pero no es necesario ninguna autorización. Los organizadores estábamos hablando acerca de cuál es la relación de la República Checa con sus vecinos con respecto a la salud trans. ¿Se organizan con los otros países? ¿Tienen redes o coaliciones con las organizaciones vecinas? O como, por ejemplo, ¿cómo se compara la situación en la República Checa y en Hungría, por ejemplo? Apoyamos a nuestras contrapartes en Eslovaquia porque sus instituciones no son trans fuertes. Había una organización, pero la cerraron porque de hecho no tenían ningún miembro activo y ahora estamos pensando en trabajar con ellos de nuevo para poder volver a abrirla, pero no tenemos realmente relaciones con otras asociaciones de Austria, Polonia o Alemania. Pero, por ejemplo, estamos en contacto con algunos activistas en particular, pero no con ninguna organización en sí. Y eso sería todo. Creo que el problema, por ejemplo, en Alemania y en la República Checa, hay varias diferencias. Tenemos diferencias que bueno, que diríamos que no nos permiten trabajar juntos. E incluso una barrera en términos de idiomas. Hay conferencias o webinars internacionales en donde se nos invita y participamos. Hablamos de la situación en la República Checa, pero con Hungría, por ejemplo, si bien no es nuestro vecino, está muy cerca y a veces se escuchan que les gustan los movimientos de que Hungría, de lo que está sucediendo allí, y de hecho es preocupante de que Orban es su amigo y de que quieren seguir sus ideas y sus leyes, y eso realmente es preocupante. Si estos partidos vienen o estas tendencias vienen a nuestro parlamento y tratan de imponer estos cambios. En Eslovaquia, digamos que hay algo medio que en el medio en comparación con lo que sucede en Hungría y lo que sucede acá. Así que bueno, quizás sería bueno poder trabajar con ellos también. En la República Checa la situación no es mala, como dije, es posible tener un cambio de sexo, no hay muchos crímenes de violencia contra nuestra comunidad, pero nosotros creemos que la situación podría ser mejor, de hecho, en la República Checa bueno, es un país como Francia, como Alemania, o intenta ser, pero a veces somos más similares a los países de Europa del Este. Quizás ya lo mencionaste, pero hay mucha colaboración con las organizaciones de Eslovaquia. Sí, pero estas organizaciones no están muy activas, han cerrado y hay problemas
no recuerdo cómo se dice, con la religión, porque son cristianos en su mayoría. Y la iglesia, no sé las palabras exactas que se debe utilizar, pero hablan en contra de la comunidad LGBTI, nos llaman como una comunidad de desviados, etcétera. Y eso entonces es lo que asusta a la comunidad transgénero en Eslovaquia. No hay buenos cuidados y los eslovacos entonces vienen a la República Checa para su transición, para las cirugías, porque allí no hay procedimientos quirúrgicos que puedan hacerse en sus genitales. Tengo algunas preguntas en el panel. La mayoría son para Amrita. Claire Cronk dice, gracias por tu charla. Una preocupación en el sistema médico en la India es la falta de apoyo multidiomas, por ejemplo, hindi, Kwajasira, Urdu. Los distintos términos cambian según el idioma. Todos esos términos varían. En tu opinión, estas personas con estas identidades, ¿cómo sortean los problemas de terminología, o las personas básicamente, bueno, se resignan a utilizar esa terminología? Gracias. De hecho, tengo 2 co-questions, así que voy a contestar esto. Una pregunta para Petri y para mí. ¿Cómo las organizaciones fuera de la India y fuera de la República Checa pueden dar buen apoyo en la plataforma? Esto creo que es muy asociado a nuestro trabajo. Oh, creo que se le congeló. La perdí cuando estaba diciendo trabajo en el extranjero. Bueno, ya volvemos con ella, Numi. Sí, se nos desconectó. Hay otra pregunta para Petri. ¿Cuáles son las estrategias de Transparent para cambiar la legislación con respecto a la marca de género? Uno fue una campaña de video que hicimos hace 2 años. También hicimos en redes sociales. Y ahora estamos haciendo nuevas campañas porque estamos cerca de las elecciones, así que queremos hacer alguna demostración o alguna campaña para visibilizar estos temas. Pero eso creo que es todo. Estamos también hablando en los medios cuando el presidente decía que somos desagradables, recibimos muchas invitaciones para hacer entrevistas y creo que nuestras presentaciones y figurar en los medios y en las redes puede ayudar a cambiar las actitudes de las personas. Bien, gracias. Volvió Amrita. Lamento, pero tengo problemas de conexión. Para la primera pregunta que estaba respondiendo, es que hay mucho o se necesita mucho trabajo de las agencias de Naciones Unidas y los donantes internacionales, porque muchos de los programas para personas trans solamente se centran en el HIV-Sida, y eso es un problema porque la comunidad trans tiene otros problemas de identidad, aceptación, los casos de reafirmación, reasignación de género. Entonces, todas estas necesidades van a ser satisfechas solo si tenemos la disponibilidad de recursos, no solamente para los programas de HIV, sino que para otros
programas. Tiene que ser un proceso integral y una colaboración internacional para poder aprender de las experiencias de otros países y para ver las mejores prácticas que se han implementado en otros países para poder afrontar los desafíos de la comunidad trans. Y con la segunda pregunta, la respuesta es sí. El, el escenario actual es así, que la organización por suerte ahora es muy activa y tienen un grupo técnico de trabajo. Yo soy parte de este grupo técnico que estamos trabajando muy estrechamente con un grupo de profesionales cirujanos, profesionales de la salud, endocrinólogos. Estamos teniendo su colaboración y su ayuda para hay una pauta, hay unas guías. Esas son noticias muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Voy a compartirle ese link con ustedes, Noah, para que ustedes puedan tener acceso a estas pautas globales para el cuidado de la salud trans. Ahora también tenemos la Asociación de Profesionales de la Salud para la Salud Trans. Han redactado pautas médicas y estas pautas ya fueron publicadas. Bueno, debido a la pandemia del COVID, ese proceso se detuvo un poco, se retrasó un poco, y las buenas noticias es que también estamos intentando, trabajando con el Instituto de Ciencias Médicas de la India, con el Centro de Excelencia, y estas pautas van a estar entonces disponibles para la capacitación de todos los profesionales de la salud. Hay distintas comunidades comunitarias, ONGs que están trabajando en distintos estados para abordar las dificultades o las barreras de los idiomas, y son estas guías ya fueron publicadas en 2 o 3 idiomas locales y también lo vamos a hacer en otros idiomas locales. Entonces, nuestro gobierno sí está más involucrado, nuestro gobierno nacional está más involucrado y también hay organizaciones comunitarias trabajando en estos estados. Y estamos tratando entonces de adoptar un abordaje más integral para el cuidado de la salud trans, si bien tratamos de preservar nuestras identidades locales específicas. Avery creo que tiene una pregunta, que hay uno de los participantes que levantó la mano. Stephanie, tú levantaste la mano, así que puedas hacer la pregunta tú misma. Creo que hay una pregunta tanto para Petri como para mí, pero no está en inglés la pregunta, así que ustedes me dicen si la pueden traducir. Ya fue, se tradujo en el chat, creo. Perdón, levanté la mano sin querer. Apreté el botón sin querer. A mí me gustaría preguntarles, en realidad es una solicitud de materiales. Petri, ¿tú tenés una copia de ese póster con los pepinillos? Quizás podrías mandarnos el link. Me encantó ese póster. Creo que lo puse ya en algún momento. Lo puedes mandar después, no necesitas hacer ahora. Esta discusión es similar a la primera pregunta que ya contesté con respecto a la colaboración con organizaciones que estén fuera de la India. Creo que ya la contesté, pero bueno, si hay cualquier otra pregunta me la hacen saber. Yo tengo una pregunta, de hecho. En principio es para ti, Amrita, pero también quiero saber la opinión de Petri en la República Checa. En India sé que en 2011, en el censo de 2011, había un tercer género, una categoría de tercer género.
y desde allí hemos tenido varios hitos que ya mencionaste, como por ejemplo la ley sobre los derechos de las personas trans. Y una de las cosas que dijiste al final de tu presentación es que necesitamos datos, necesitamos estudios que muestren estas son nuestras necesidades, esto se puede hacer para satisfacer esas necesidades. Me pregunto si esa ley que se aprobó hace un par de años tuvo algún efecto con los resultados del censo, sobre todo teniendo en cuenta la pandemia y cuán malos han sido los efectos de la pandemia, sobre todo en la India, por la falta de respuesta del gobierno. Me gustaría saber para ti, en el contexto de la India, qué han hecho la comunidad trans o los líderes para poder tener acceso a mayores datos. ¿Se está haciendo recolección de datos fuera del gobierno? O bueno, Petri, también quizás tú puedas agregar algo más con respecto al contexto de la República Checa y la recolección de datos sobre la comunidad trans y de nuestras necesidades. Sí, eso es muy importante, es un gran desafío la falta de datos. Como yo lo dije, el censo está hablando de que el censo dice que hay unos 490.000 personas en la comunidad trans, pero nosotros no estamos contentos con esa cantidad porque hay muchas otras identidades, mujeres trans, personas trans, no binarias intersex, hay muchas otras comunidades a nivel comunitario. Nosotros sabemos que esa cifra es mucho mayor a la que informa el censo. El desafío es que siempre que hay cualquier tipo de problema en términos de salud y en busca de ayuda legal, ¿a dónde vamos a recurrir? ¿A dónde vamos a decir que necesito esa documentación para realmente mostrar evidencia? Esa parte es muy difícil y realmente no la tenemos aquí. Hay muchas organizaciones, a veces individuales o investigadores individuales que intentan recolectar datos o empezar alguna encuesta. Ya mostré algunos ejemplos en la presentación, pero no hay necesariamente datos específicos oficiales que vengan del Estado. Tenemos que hacer más esfuerzos. También para las organizaciones nacionales de SIDA y HIV, antes de llegar a estos programas de intervención o para desarrollar estos programas de intervención, se hace un mapeo nacional. Hay grupos de trabajo con distintos expertos. Creo que ahora necesitamos comenzar un proceso para tener la voz de la comunidad, para lograr la participación de la comunidad, también para recabar muchos más datos, pero es un proceso en desarrollo, es un proceso activo, porque sin duda que necesitamos más ayuda, necesitamos más apoyo y necesitamos la voz de más participantes. Eso es uno de los grandes desafíos que tenemos a futuro. Y sin duda que necesitamos involucrar a las organizaciones comunitarias, a los investigadores, a los desarrolladores de políticas. Si pudiéramos trabajar todos juntos, ese sería nuestro objetivo ahora, involucrar a todos que están trabajando en pos de esta causa. Sí, preguntaron si había investigación en República Checa en este sentido. Sí, tenemos 2 estudios. Tenemos los resultados de uno de ellos. Fíjense, se los pongo en el chat en inglés si quieren ver un poco más. Tiene que ver sobre los miedos de las personas trans. El año pasado se hizo otro estudio centrado en la experiencia de las personas trans y cómo viven con la atención médica y la atención psicológica. Estamos ahora escribiendo los resultados y debería publicarse hacia fines del verano. Como dije antes, depende de con qué sexólogo uno se atienda, con qué psicólogo una se atienda. Hay muchos ejemplos muy malos
Y muchas veces la gente empieza a cambiar de profesional de la salud por esas experiencias. Hay muchas personas del ámbito universitario que estén interesados en estos temas trans. Sí, pero a veces simplemente están fascinados con nosotros y realmente no saben mucho sobre nuestros temas y necesitan más guía en realidad. Y es muy difícil trabajar con todas estas personas. A veces el trabajo final no es tan bueno porque abordan nuestros temas desde la perspectiva médica en general, porque sus recursos están en idioma checo y desde la perspectiva médica y no encuentran material bueno en inglés y eso tampoco es bueno. Pero también hay algunos ejemplos positivos de trabajos académicos sobre personas trans. Por ejemplo, algunas experiencias que relatan los problemas cuando las personas trans tienen que salir a buscar trabajo, etc. Es interesante porque en la primavera se contabilizó nuestra población y se les preguntó género, edad, dónde vive, etc. Y es muy interesante que no incluyeron más opciones de género. Y fue muy peculiar ver que al Estado no le importó esto para nada, porque esta especie de censo se hace una vez cada 10 años y fue una excelente oportunidad para realmente obtener datos sobre personas trans o no binarias y la oportunidad se perdió porque las cifras que tenemos solo provienen de los comités de aprobación que mencionaba antes. Creo que Félix tiene una pregunta y le damos la palabra a Félix. Hola, quiero plantear una pregunta en francés. Sí, está bien. Bueno, entonces mi pregunta era para describir la organización Transparent. ¿Alguien me puede hablar de las diferencias? ¿Alguien me puede hablar sobre las diferencias de la campaña antes y ahora, por favor? Gracias. La campaña anteriormente era una campaña con video que se centraba en la organización y que las personas trans no tenían determinadas necesidades. Pero ahora le escribimos a los políticos, ese es el cambio. Y también les estamos escribiendo historias personales. Antes era más dirigido como al público en general. Creo que ese es el cambio principal. Sería todo. Me gustaría hacer una última pregunta y creo que luego después podemos cerrar la sesión. Ha sido excelente, estoy muy contento de que estén aquí. Me genera curiosidad, ¿cuál es la relación de la República Checa con la Unión Europea y qué tipo de injerencia tiene Europa, la Unión Europea, el Parlamento en la República Checa con respecto a todos estos derechos y los derechos humanos? Bueno, parte de la sociedad está contra Europa, contra la Unión Europea y todo lo que venga de allí, porque creen
que creen en las asociaciones, porque creen que promueven la propaganda de la ideología transgénero. Dicen que antes de la Unión Europea no había personas trans aquí en República Checa. Eso en primer lugar. Además, hay personas que están a favor de la Unión Europea, les cae bien, quieren, se sienten cómodas allí. Y esto es muy complicado porque creo que hay un comisario, un comisionado en este sentido que trabaja con los derechos humanos. Y lo que intentan hacer es realizar estos cambios, pero como dije antes, depende de los partidos políticos, porque los políticos de partidos políticos están en contra de las modificaciones legislativas que apoyan estos mandatos obligatorios. Y también sucede que la Unión Europea no tiene ningún tipo de autoridad para hacer el cambio, para ayudar a que se realice la modificación en la legislación. Espero haber contestado la pregunta. Me gustaría agregar simplemente antes de terminar que hay excelentes comentarios, otros compañeros de Europa que tienen relación con la salud, los derechos humanos, por ejemplo, sobre la salida, sobre el Brexit del Reino Unido y sus consecuencias. Elis Coco dice que quieren agregar que en Finlandia la gente tiene una actitud positiva con la Unión Europea, pero la Comisión de Derechos Humanos ha establecido que la esterilización es una violación de los derechos humanos y no les importa nada en realidad, no ha afectado para nada. En tanto norteamericano, canadiense, vemos, por ejemplo, que Europa tiene un marco impresionante de derechos humanos y que hay que adherirse a ese marco. Y es como que, ¿cómo no lo hacen obligatorio, no? Realmente, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, si hicieran que los países realmente respetaran este marco, ¿habría consecuencias negativas o no? Desde Alemania, la esterilización sigue siendo parte de nuestras leyes transexuales, simplemente no tiene validez jurídica. Bueno, lamento mucho que me di la palabra al final, no tuve la intención de hacerlo, voy a tener que cerrar la sala para que abramos la próxima. Muchas gracias a todos por estar aquí y espero que estén con nosotros en la próxima sesión. Y espero que así se los permita el uso horario. Muchas gracias.